mañana y nos va a compartir nuestra hermana Eli Camacho, licenciada en Educación Cristiana, licenciada en Pedagogía, maestría en Ministerios Pastorales y Consejería, egresada de este seminario y la encargada de control escolar en esta institución. Damos el tiempo. Cuando Roberto me preguntaba que qué más estudié, le digo, nada más eso, porque mientras más sabes, más te exigen, entonces no le hagan caso a todo lo que dijo. Y bueno, en esta mañana vamos a ver algunos pasajes en nuestra Biblia y quiero tocar el tema de cómo podemos nosotros ser influencia en un mundo que está lleno de maldad. De verdad basta ver tan solo las noticias o enterarnos en el transporte, en nuestra familia, de las cosas que suceden, ¿no? Y a veces aquí en el seminario estamos un poco aislados de lo que sucede en nuestros alrededores. Y de verdad cuando uno llega a escuchar o a ver alguna noticia así, se sorprende uno de las cosas tan malas que suceden afuera. Pero es una realidad constante en nuestro mundo, es una realidad que nos toca a nosotros, aun cuando estemos dentro del seminario. Pero ¿cómo podemos ser de influencia en un mundo en donde el mismo Señor Jesús dijo que la maldad de muchos se multiplicaría? En donde la maldad en nuestros últimos tiempos vemos que sí ha crecido y que nos espanta y que a veces llegamos a pensar cómo eran aquellos tiempos de nuestro Señor Jesús. ¿Había tanto de lo que pasa el día de hoy? Y yo creo que sí, había muchas cosas así en sus tiempos, en sus magnitudes, pero había maldad en ese tiempo, tanta como la sigue habiendo el día de hoy. En Santiago, en el capítulo 4, nos dice de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes. Y este pasaje empieza a enlistar varias cosas en donde nos dicen, tienen envidias, tienen celos, quieren tener cosas y matan y codician por las cosas que desean. Y entonces, cuando observamos al mundo, podemos darnos cuenta que sí es verdad. Todo surge del fondo de nosotros, de esa maldad que hay en cada ser humano. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos en un mundo que está así? Y voy a invitarles a abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nuestras Biblias, y vamos a meditar en los versos del 1 al 8. Juan capítulo 15, versos del 1 al 8. Y bueno, ya se leyó anteriormente. Y este pasaje en la Escritura nos habla acerca de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Y comienza diciendo en el primer versículo, yo soy. Esa palabra, hermanos, nos remonta a la presentación que tuvo Dios con Moisés. Ustedes recordarán cuando le llama a liberar a su pueblo, Moisés le dice, y si me preguntan quién eres, ¿qué les digo? Y el Señor dice, les vas a decir que yo soy el que te envía. Y hermanos, en el primer verso encontramos esta palabra, yo soy la vid verdadera. Si nos ha llegado la duda alguna vez a nuestro corazón acerca de pensar, vaya, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos en la verdadera religión? ¿Lo que estamos haciendo el día de hoy es lo adecuado? ¿Estamos en lo verdadero? La palabra de Dios nos dice que sí. Ese que habló a Moisés hace tiempo, nos habla el día de hoy y nos dice, yo soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, nos habla a nosotros el día de hoy y nos dice, yo soy. Y nos habla diciéndonos varias verdades que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer en un mundo que de verdad necesita de gente como tú y como yo, que ame verdaderamente a Dios y que pueda hacer una diferencia en un mundo que necesita tanto de Dios. En el verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí encontramos, hermanos, una declaración de la cual es parte de nuestra fe. Creemos en la Trinidad, creemos que Jesucristo es Dios mismo, creemos que Dios y el Hijo son uno. Y entonces nos dice nuevamente esto, yo soy. Y nos dice también que toda rama que en mí no da fruto la corta,
pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Nos va diciendo el pasaje que nosotros somos esas ramas que estamos adheridas a la vid verdadera o que estamos unidas al Dios verdadero. ¿Cómo podemos entonces ser de influencia en un mundo de maldad? Y lo primero que podemos hacer, hermanos, es teniendo una relación personal con Dios. Yo sé que esto es si podemos decirlo así, algo que constantemente nos están diciendo, pero es algo que constantemente también se nos va olvidando. Tenemos muchas ocupaciones en nuestras vidas, especialmente estando aquí en el seminario, entre las tareas, entre las iglesias, entre la familia y entre las cosas que tenemos que hacer, vamos postergando nuestro tiempo con Dios, vamos diciéndole al Señor en la noche cuando regrese, verás que sí tengo ese tiempo contigo. Y ya cuando llegamos en la noche a nuestros cuartos, le decimos al Señor, Señor, estoy muy cansado, pero mañana sí, mañana me levanto temprano y lo voy a hacer. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a ver que los días, las semanas van pasando y nuestra relación con el Señor se va enfriando. Algo que nos sostiene mucho aquí y que en cierta manera creo que es una parte de engaño que tenemos, es que diariamente leemos la Biblia, es que diariamente tenemos capillas. Y parecen ser un sustituto de lo que tendría que ser nuestra relación con Dios. Y entonces nos acostumbramos a tener la experiencia o las experiencias de quienes tienen esa disciplina espiritual en sus vidas. Y cuando nos comparten del Señor, nos alegra lo que el Señor está haciendo en sus vidas y las cosas que están sucediendo alrededor de esas personas. Y dentro de nuestro ser quisiéramos tener ese tipo de experiencias. Y a veces nos pasa aquí cuando nos dicen que demos algún testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos damos cuenta de que pocos son los que dicen Dios ha hecho esto. Y tiene, hermanos, mucho que ver con esta cuestión. A veces postergamos nuestra relación personal con el Señor y esto es algo de verdad que necesitamos todos, porque es la forma en la que vamos a sostenernos en un mundo en el que de verdad necesita gente que ame a Dios y que busque tener una relación con Él para que manifieste el carácter que Dios tiene. Si nosotros, y yo no sé si les pasa a ustedes, cuando nos alejamos del Señor, empezamos, nuestro propio carácter demuestra esa falta de relación con el Señor. Y hay veces que nos portamos demasiado espinositos y de verdad, y a veces ni siquiera uno mismo se entiende qué es lo que le está sucediendo a nuestras personas. Pero tiene mucho que ver con la raíz de esa situación. Nos alejamos del Señor y entonces las cosas empiezan a perder sentido. Empezamos entonces a caminar o a vivir hablando de aquel a quien leemos en la Biblia, pero que a veces, pocas veces conocemos como el Señor quiere ser conocido. ¿Cómo entonces podemos ser de influencia en un mundo que está lleno de maldad? Bueno, buscando una relación personal con el Señor. De verdad, no estamos exentos, hermanos. Necesitamos cada vez más acercarnos a Dios, necesitamos cada vez más conocer a aquel que nos llamó y cada vez que nosotros vayamos a predicar en su nombre, podamos hacerlo con ese poder que viene solamente de Él. ¿Cómo podemos hacerlo entonces, hermanos? Si nosotros ponemos más atención en nuestra vida disciplinaria, en nuestra vida espiritual, eso nos va a ayudar a permanecer en Él. En el versículo 4 dice que si permanecemos en Él, Él está también con nosotros. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más nos vamos a parecer a Él. Y entonces permanecer, dice, significa quedarse. Y el que permanece en Cristo es porque cree en Él. Cuando nos alejamos de Él es porque algo también a lo mejor muchas veces dudamos de quién es Él. Y esas cosas también nos hacen alejarnos del Señor. El requisito esencial para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo, quien es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestra vida espiritual. A veces pasan cosas en nuestras iglesias
Y este fin de semana escuchaba una reflexión acerca de Moisés cuando él sube al monte y el pueblo se queda abajo, y entonces resulta que piensan que Moisés ya no va a regresar, y entonces se hacen el becerro de oro y Dios le dice a Moisés, estoy enojado con ese pueblo, así que lo voy a destruir. Pero se lo dice a Moisés, y Moisés tenía la decisión en sus manos de poder decir sí, y hazme una nación nueva, obediente, ¿no? Pero hermanos, de verdad, permanecer en el Señor nos va a ayudar a enfrentar ese tipo de cosas que enfrentamos en nuestros campos de trabajo, en nuestras iglesias o aún en nuestra vida personal. Permanecer en el Señor nos garantiza que de Él recibiremos las fuerzas que necesitamos para todas las cosas que vamos viviendo día con día. Y no solamente nosotros, sino aún nuestras iglesias, en la vida de nuestros hermanos, necesitamos mostrar a ellos que vivir en una comunión plena con el Señor es posible, a pesar de todas las actividades cotidianas que todo mundo tenemos. ¿Cómo podemos también entonces ser de influencia en un mundo que está lleno de maldad? Pues es manteniendo nuestra relación con Dios y también, hermanos, no separándonos de Él. Les decía al inicio, a veces postergamos nuestro tiempo con Dios porque damos más importancia a otras cosas que son importantes, pero no lo son más que el Señor. La palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando nos separamos de Él, a veces nos vemos haciendo el trabajo en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, y vemos, hermanos, que las cosas no se pueden lograr así. Nos frustramos, nos enojamos y terminamos reclamándole a Dios, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos bendice? Y la realidad es porque nos separamos de Él. Y de verdad es muy sutil esta parte de nosotros, el poder sustituir una cosa por otra. Y lo importante lo vamos dejando atrás. También nos ayuda, hermanos, para no secarnos. A veces la sequedad espiritual es un reflejo de nuestra distancia con el Señor. Nos sentimos agotados espiritualmente hablando. Ya no tenemos nada que compartir con otros porque no hay esa agua viva que está brotando en nuestro interior, porque hemos dejado de alimentarnos de aquel que da esa fuerza y que da esa energía para cumplir con la obra que el Señor puso en nuestras manos. ¿Cómo entonces podemos ser de influencia también en un mundo que está lleno de maldad? En Efesios capítulo 4 encontramos varios versos también que nos van a ayudar mucho a poder darnos cuenta de algunas cosas que sin querer practicamos y que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, nos aleja de Dios, pero también nos hace pecar. En el versículo 17 dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y después empieza a narrar una lista de cosas que hacen las personas que viven sin Cristo y que son sin duda cosas que hoy en día vemos que se practican, pero tristemente a veces vemos que también son cosas que muchos cristianos practicamos sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, ¿no? Chapulín Colorado. Cosas que en nuestras vidas siguen muy arraigadas y yo pensaba, bueno, hablarles a los seminaristas de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de cosas morbosas, de pensamientos no gratos ante el Señor. Yo pienso, pues no, como que no, eso no sucede aquí. Pero cuando leemos más abajo, habla acerca de los chismes, de las contiendas, de las disensiones, de las murmuraciones, de tantas cosas que sí pasan aquí. Del otro no puedo decir, pero de esto, hermanos, creo que sí, porque a veces somos partícipes de eso. Y el Señor nos dice que debemos de tener cuidado de no vivir así, con esos pensamientos frívolos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para vivir para ser de influencia en un mundo de maldad, hermanos? Tenemos que vivir como hijos de quien somos, como hijos de Dios, como hijos de luz, reflejando a quien nosotros predicamos, a quien nosotros proclamamos en nuestras iglesias y aún en nuestras propias vidas. ¿En qué cosas piensan las personas que no conocen al Señor? Bueno, en este capítulo nos narra una lista de antivalores. Contrario a lo que nosotros predicamos, que tienen las personas que viven sin Cristo.
Dice su palabra, tienen el entendimiento entenebrecido, está oscurecido, está ensombrecido. De los versos 20 al 24 nos dicen que las personas que tienen una relación con Cristo es literalmente un nuevo hombre que se ha despojado. Estaba buscando la raíz de esta palabra y nos dice que despojarse es como despellejarse, y me acordaba mucho cuando de repente vamos a nadar y que quedamos todos quemados. Ustedes ven que se nos va cayendo la piel quemada que tenemos y entonces de repente parecemos mapaches, ¿no? Porque se nos caen por secciones. Despojarse es eso, despellejarse. Cuando uno se está quitando esos pellejitos de lo quemado que tuvimos de la exposición al sol, es eso, despellejarse, despojarse de todo ese mal que aún todavía vive en nosotros, pero que a veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ellos. Estos versos nos dicen entonces que tenemos que despojarnos del viejo hombre e ir desarrollando la mente de Cristo. ¿Cómo podemos desarrollar la mente de Cristo si no tenemos una relación personal con Él? Y la verdad, a veces buscamos sustitutos, buscamos una piedad falsa, buscamos un cristianismo conveniente, aquellas cosas que me gustan y que son fáciles de hacer, las hago, pero en aquellas cosas que Dios pone el dedo en nuestras vidas y que a veces no queremos dejar o que a veces se nos es muy difícil de cambiar, buscamos la excusa para decir, bueno, esto no significa eso, o habla de otras cosas. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros hagamos una diferencia en este mundo que de verdad necesita gente que les muestre y les diga que hay esperanza para sus vidas, que necesitan escuchar que la vida cristiana se puede vivir, y se puede vivir en victoria, y se puede vivir tomados de las manos del Señor. ¿Cómo entonces podremos ser de influencia también en un mundo que está lleno de maldad? Pues también mostrando el fruto de la luz. En el capítulo 5, versos 6, hay una advertencia para nosotros. Y dice de esta manera, que nadie los engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. El apóstol Pablo inicia con una advertencia, nadie los engañe. Es una advertencia contra la enseñanza de que uno puede ser un creyente y continuar obstinadamente participando en los placeres de la carne. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Y dicen por ahí, hijos de tigre, pintito. Queremos parecernos a Dios, tenemos que buscar una relación más cercana a Dios. Queremos ser hijos de luz, o somos hijos de luz, mostremos la luz que vive en nosotros, que habita en nosotros. Por el contrario, se invita a los creyentes a que anden como hijos de luz, un hebraísmo que quiere decir estar completamente dominado por la luz espiritual que viene de Dios. En 1 de Pedro 1:16, la palabra del Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y saben, eso es lo que necesita el mundo, hermanos. Necesita gente diferente, gente que muestre a Dios, a ese gran yo soy, que hizo cosas maravillosas y extraordinarias en el pasado, pero que quiere seguirlas haciendo el día de hoy a través de nuestras vidas. Tenemos a ese gran yo soy con nosotros, pero necesitamos empezar a conocerlo más profundamente y a tener cuidado cuando hay cosas que quieren sustituir su tiempo o su lugar en nuestras vidas. Y de verdad es muy sutil los engaños del enemigo que nos hacen apartarnos del Señor. Necesitamos entonces, o el mundo necesita gente como ustedes y como yo, que busquen al Señor con todo su corazón, que busquemos al Señor de una manera más íntima, más personal, y que podamos de esa manera que el Señor vaya transformando nuestro carácter para que podamos ser la influencia que el mundo necesita. No está tan lejos las situaciones que pasan en el mundo, las encontramos en nuestras propias familias. Encontramos a veces a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, clamando por algo diferente en sus vidas. Y obviamente a lo mejor les hemos hablado de Cristo, pero
tal vez han recibido un mal testimonio de algún cristiano, tal vez han cerrado su corazón y no han querido escucharnos, pero aún así nosotros debemos seguir insistiendo en que nuestras vidas pueden ser diferentes tomados de la mano del Señor. ¿Cómo podemos entonces ser de influencia en un mundo que está lleno de maldad? Bueno, pues necesitamos intensificar nuestra relación con el Señor y necesitamos también vivir como hijos de luz, esa luz que ya vive en nosotros y que quiere ser reflejada a todo lo que es. Entonces dejemos que el Señor haga su obra en nosotros y no impidamos por nuestro carácter que el Señor detenga su obra en nosotros y que pase el tiempo y que entonces nosotros veamos que no hemos avanzado mucho, que nuestra vida cristiana se ha detenido porque no he querido relacionarme con Dios o no he querido abandonar las cuestiones pecaminosas que todavía tenemos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, porque una y otra vez, Señor, nos recuerdas quién eres tú, Señor. Tú eres ese gran yo soy, el Dios que hizo todo lo que existe, Señor, y el que nos